Dios les bendiga, mis hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestra escuela dominical. Tenemos una clase muy bonita este día y nos toca el estudio número 7. Estamos estudiando el expositor de senda de vida. Y el título de esta clase es Las ciudades de refugio, Cristo, nuestro refugio eterno. Y como siempre tenemos tres objetivos que queremos alcanzar en esta clase. Y el número 1 es definir la manera en que las ciudades de refugio nos hablan de Cristo. El número 2 es valorar la actitud del creyente frente al beneficio de salvación recibido de Cristo. Y el número 3 es desarrollar la conducta cristiana acorde al refugio que hemos alcanzado en el Señor. Amén. Y tenemos también nuestro pensamiento central, amén, que dice: si nos volvemos a Cristo arrepentidos de nuestros pecados, Él será nuestro refugio eterno. Amén. Y tenemos también nuestro texto sobresaliente de la clase, nuestro texto áureo, que está en Números capítulo 35, versículo 12, y dice: y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Amén. Tenemos nuestra lectura, bueno, no es antifonal porque nomás estoy yo, pero nuestra lectura bíblica para la clase se encuentra en Números capítulo 35. Vamos a leer del versículo 9 al 12 y también vamos a leer los versículos 26, 27 y 28, y luego vamos a pasar al libro de Josué capítulo 20. Vamos a leer los versículos 7 y 9. Voy a empezar a leer la lectura bíblica. En el versículo 9 del capítulo 35 de Números dice: habló Jehová a Moisés diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán a la tierra de Canaán. Este es el versículo 11, el que sigue dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida que hiriere alguno de muerte sin intención. Y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Ahora pasamos al 26. Mas si el homicida saliere fuera de los límites de su ciudad de refugio en la cual se refugió, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la ciudad de su posesión. Ahora vamos a libro de Josué, capítulo 20, versículos 7, 8 y 9. Dice: entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, así que en el monte de Efraín, y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Y al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Bezer, en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y Golad en Basán, de la tribu de Manasés. El versículo 9 dice: estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiciese a alguno por hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Muy bien. En la Biblia aprendemos mucho acerca de la misericordia de Dios hacia su pueblo. Sin duda podemos decir que las ciudades de refugio son una de las muestras más preciosas de la gracia divina hacia el hombre con respecto a esta provisión. La Biblia nos indica que Dios no minimiza el mal, pero sí hace posible que haya justicia para el ofensor inocente. Amén. Curiosamente, las ciudades de refugio fueron una anticipación del amor de Dios hacia su pueblo, tanto judío como gentil, y fue antes de que ellos las necesitaran que Dios habló sobre dichas ciudades. Amén. Mire, qué importante es esto, porque Cristo es nuestro refugio eterno. En Jesucristo hallamos una fortaleza sin igual, cuando la justicia divina advierte que merecemos la muerte por haber nacido destituidos de la gloria de Dios, pero podemos estar seguros que si vamos a Él y le confesamos nuestros pecados y nos apartamos del error, estaremos a salvo
de la ira venidera. Por otro lado, sabemos que tenemos un enemigo común que nos odia y nos acecha sin piedad. Por tanto, la única manera de alcanzar la victoria es precisamente depositando nuestra fe en la obra redentora de Jesús en la cruz del Calvario. Amén. Ahí fue herido Satanás de muerte en la cruz del Calvario, conforme a la primera promesa de redención en Génesis 3:15. El enemigo sabe que le queda poco tiempo y hace todo su esfuerzo por destruir a los hijos de Dios, pero si acudimos a Jesucristo, experimentaremos que Él es torre fuerte donde podemos ser levantados y guardados del mal. El propósito de este estudio es de animarnos como pueblo de Dios a mantenernos firmes en la fe en Cristo, sin salir de los predios, de los arrendamientos del Evangelio, a fin de ser guardados seguros en Él. Amén. Vamos entonces a ver nuestro primer punto. Amén. Tenemos 3 puntos. Nuestro primer punto son: las ciudades de refugio fueron una iniciativa divina. Amén. Este se encuentra en el libro de Números, capítulo 35, versículos del 9 al 12. Amén. Y vamos a empezar despacito. Amén. Vamos a ver primero el versículo 9. Y el versículo 9 lo leímos y dice: habló Jehová a Moisés diciendo. Hasta ahí. Ese es el versículo 9. Aquí vemos que comienza con el momento en que Dios habla a Moisés con respecto a dichas ciudades. El deseo de Dios es bendecir a su pueblo y por eso busca hombres fieles para poderles hablar de esas bendiciones que Él tiene para su pueblo. En este caso, pues la palabra de Dios vino a Moisés. Moisés es el caudillo del pueblo de Israel en su camino hacia la promesa, hacia Canaán. Amén. Lo que podemos aprender aquí es que debemos ser receptivos a la voz de Dios, porque en ella recibimos orientación, amén, para vivir seguros, amén. Y luego vemos el versículo 10, dice: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado al otro lado del Jordán, en la tierra de Canaán. Aquí se muestra que la palabra de Dios es específica. Dios solamente habla lo necesario y dirige su voz a quienes Él ya ha designado para escucharla. Amén. En este caso habló a Moisés para que hablara al pueblo, a los hijos de Israel. Los ministros cristianos nunca debemos tener en poco la responsabilidad de transmitir al pueblo exactamente lo que Dios nos ha dicho. Amén. Ni más ni menos, nada más exactamente lo que Dios habla. Amén. Esa fue la encomienda de Dios a Moisés. Amén. Y es la misma para los obreros del Evangelio hoy en día. Amén. Y la segunda parte del versículo 10 deja ver la firmeza de la promesa divina. Dios les asegura que pasarían el Jordán y heredarían la tierra prometida. Amén. Porque fiel es el que prometió, dice su palabra. Amén. Entonces sabemos que luego que Dios hizo un milagro maravilloso, un milagro sobrenatural al abrir aquel río para dar paso a su pueblo a poseer la promesa. Aquí aprendemos que el poder de Dios siempre nos acompañará para cumplir la promesa sobre sus hijos. Amén. Canaán era la bendición terrenal de los israelitas, era tierra que fluía leche y miel. Los creyentes en Cristo ahora tenemos una promesa, una promesa mayor, porque nosotros esperamos la Canaán celestial. Y Cristo prometió preparar lugar para nosotros en la casa de nuestro Padre Celestial y vivir con Él por siempre. Amén. Muy bien, pasemos al versículo 11. El versículo 11 dice: os señalaréis ciudades de refugio tendréis, donde huya el homicida, que hiriere alguno de muerte sin intención. Aquí nos deja ver que al llegar a Canaán, los hijos de Israel tendrían que señalar 6 ciudades de refugio. Esto era con el propósito de refugiar en ellas a alguien que necesitara un amparo especial. Amén. Aquellas debieran ser ciudades fortificadas, amén, con muros y con puerta, a fin de brindar protección segura a aquel que acudiera para evitar el peligro. Al describir estas ciudades, el Espíritu Santo nos presenta un cuadro precioso de la persona de Cristo. Los que huimos de la muerte eterna a causa del pecado, hallamos en Él un refugio eterno. Amén. Y la segunda parte de este versículo que acabamos de leer, el versículo 11, explica que la justicia divina proyectó refugio para quien diera muerte a alguien sin premeditación.
La ley de Dios consideraba homicida al que tal hacía, pero no era declarado digno de muerte. Entonces podía huir a una de estas o de aquellas ciudades de refugio y exponer en la puerta su asunto, amén, para poder obtener entrada y de esta forma salvar su vida. De esta misma manera la Biblia presenta a Jesucristo, amén, como aquel a quien podemos acudir para encontrar salvación de la muerte. Algo muy importante, mis hermanos, que debemos asimilar es que la provisión de salvación está hecha para cada uno de nosotros. Somos responsables nosotros de acudir al Salvador y obtener gratuitamente su gracia salvadora. Amén. Muy bien, creo que está claro. Vamos ahora al versículo 12. Y el versículo 12 dice, y os serán aquellas ciudades para refugiarse del vengador, y no morirá el homicida hasta que entre en juicio delante de la congregación. Aquí nos hace ver la posibilidad que el vengador de la sangre amenazara al heridor involuntario. Amén. Lo más probable es que el vengador debiera ser algún pariente cercano al difunto, el padre, el hijo, un tío posiblemente. Pero la justicia divina se anticipó en facilitar que el heridor pudiera escapar y refugiarse en una de aquellas ciudades. Así se evitaba de una muerte violenta por venganza. Pero también la justicia divina dejó claro que el heridor finalmente debía ir a juicio delante de la congregación. Qué hermoso es servir a un Dios justo, un Dios soberano que no da por inocente al culpable, pero que tampoco da por culpable al inocente. Amén. Muy bien, mis hermanos. Este es el punto número 1. Ahora vamos a ver nuestro punto número 2. Amén. En el punto número 2 tenemos el refugiado debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Amén. El refugiado debía mantenerse dentro de la ciudad para ser salvo. Aquí vamos a ver Números 35 y vamos a ver los versículos 26 y 28. Amén. Pero vámonos tranquilitos. Vamos a leer primero el versículo 26. Amén. Para seguir avanzando paso a paso. Dice, mas si el homicida saliere fuera de los límites de la ciudad de refugio en la cual se refugió. Una de las lecciones más grandes aquí es que el refugiado era responsable por obedecer las reglas de su salvación. En otras palabras, el refugiado podía ser vulnerable a la muerte si salía de la ciudad de refugio. Por más inocente o necesario que fuera la excusa por salir contra el riesgo de morir en manos del vengador. Este versículo nos deja bien claro que el hombre refugiado tenía dentro de aquella ciudad todo lo que necesitaba, toda la provisión necesaria para poder sobrevivir. Al igual la tenemos todos los que nos hemos refugiado en Cristo. Tenemos todo lo que necesitamos. No tenemos por qué andar fuera de Él, buscando algo, porque estamos completos en Él. Amén. Muy bien. ¿Y qué si el homicida refugiado tuviera en poco el peligro que le amenazaba? Porque esto pasa mucho. Como que no le importaba, como que no creía a lo mejor. ¿Qué si tuviera en poco una salvación tan grande? Es la pregunta. En este caso no había nada, la verdad, que le detuviera de salir de su refugio. Él tenía el derecho, él tenía libre albedrío, él era completamente libre de salir, si así lo deseaba. De esta misma manera todos tenemos libre albedrío. Dios no nos obliga a mantenernos en Cristo. Por eso hay tantos que se apartan, hay muchísimos que niegan la fe en Cristo y andan perdidos, arriesgándose a la muerte eterna. La Biblia nos habla bien claro sobre los menospreciadores y nos habla de los que tienen en poco una salvación tan grande. Por eso nos amonesta a retener firme hasta el fin nuestra confianza en nuestro refugio. Amén, que es Jesucristo nuestro Salvador. Amén. Y vamos a ver ahora el versículo 27. El versículo 27 dice, y el vengador de la sangre le hallare fuera del límite de la ciudad de su refugio, y el vengador de la sangre matare al homicida, no se le culpará por ello. Aquí vemos claramente que si el vengador de la sangre mataba al inocente antes de refugiarse, este sería culpable. Pero si el refugiado no obedecía las reglas dadas por Dios para salvarse y salía de la ciudad de refugio, quedaba a merced del vengador.
Así de sencillo. Y si el vengador lo hallaba fuera de la ciudad de refugio y lo mataba, no sería culpado de muerte. Aquí la palabra nos enseña que todo creyente refugiado en Cristo es libre para alejarse de su Salvador, pero nada le garantiza su seguridad. Ahí es donde está el problema. Por eso debemos de aprender que la seguridad de nuestra salvación es firme por parte de Dios. Somos nosotros el problema, amén. Pero desde el principio sabemos que Dios le dio al hombre libertad de servirle o desobedecerle. Tal fue el caso de Adán, amén. Sabemos muy bien que Satanás odia a Cristo y a todos los que permanecemos en Él. Aunque estamos en Cristo, todavía el adversario, el enemigo, anda alrededor buscando a quien devorar. Todos los seres humanos hemos sido hallados culpables ante la justicia de Dios. Esto es a causa del pecado. Por tanto, todos necesitamos aceptar a Cristo y aceptar su sacrificio en la cruz para que podamos escapar de la muerte eterna. Amén. Y los que ya hemos sido salvos necesitamos permanecer en Cristo. Amén. Para evitar ser alcanzados por ese maligno. Amén. Por ese acusador. Amén. Muy bien, mis hermanos, pues vamos ahora a ver el versículo 28. El versículo 28 dice, pues en su ciudad de refugio deberá aquel habitar hasta que muera el sumo sacerdote, y después que haya muerto el sumo sacerdote, el homicida volverá a la tierra de su posesión. La primera parte de este versículo nos enseña que el homicida debía permanecer en la ciudad de refugio, tal como lo dijimos, por un tiempo no fijado exactamente, más bien durante tuviera vida aquí en el sumo sacerdote, amén. Podía permanecer a salvo sin ningún problema dentro de los muros de aquella ciudad, o sea que el tiempo de permanencia dentro de la ciudad estaba limitado hasta que muriera el sumo sacerdote. El hecho que al morir el sumo sacerdote, el homicida podía salir y ocupar su posesión, da a entender que la muerte del ministro era vista como la remisión del pecado del asesino, dándonos a entender lo evidente que se requería la muerte para expiar la culpa de haber quitado la vida a otro, aunque hubiese sido sin intención. Eso habla de Cristo, amén. Eso nos habla de Cristo y cómo su muerte tuvo el poder de remitir nuestra culpa, amén, una buena vez y por todas, y declararnos libres del pecado, amén. Y la última parte, mis hermanos, de este versículo 28 que leímos, nos aclara, nos hace bien clarito, por la muerte del sumo sacerdote, el homicida podía salir del refugio, amén, y volver a la tierra de su posesión. Podía haber quedado libre de toda culpabilidad y ahora nadie tenía el derecho de vengarse de él, amén, completamente libre, amén. Cristo no solamente nos perdona nuestros pecados, sino que nos libra del enemigo y nos restituye lo que se nos había sido quitado. El volver a la tierra de la posesión, aquí lo que da a entender es que él había quedado absuelto de toda culpa. Ahora tenía el derecho de volver a cultivar y fructificar, amén. Por tanto, la actitud del creyente perdonado por la gracia de Cristo es desear llevar fruto, amén, y cultivar una vida para Dios, amén. Muy bien. Un versículo maravilloso que habla sobre esto es Romanos 7:4, amén. Romanos 7:4 dice, así también vosotros, hermanos míos, habéis muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seáis de otro, del que resucitó de los muertos, a fin de que llevemos fruto para Dios. Amén. Como gratitud al milagro de nuestra salvación, debemos procurar vivir devotamente. Y para lograrlo, debemos depender de esa gracia divina, amén, de esa gracia salvadora. Amén. Vamos a ver ahora nuestro tercer punto y último, es el refugio de salvación era para judíos y gentiles. Amén. Aquí vamos a leer el versículo 7 al 9. Vamos a empezar con el versículo 7 del capítulo 20 de Josué. Amén. Dice, entonces señalaron a sedes en Galilea, en el monte de Neftalí, Siquem en el monte de Efraín y Kiriat Arba, que es Hebrón, en el monte de Judá. Amén. Aquí vemos, mis hermanos, que una vez que llegaron a Canaán, Josué se encargó de que la ordenanza de Dios dada a Moisés se obedeciera. Y lo primero que vemos en este versículo es que nombran las tres primeras ciudades de refugio. La primera
es Cedes, amén, en Galilea, en el monte de Neftalí. Amén. El nombre de Cedes quiere decir santuario, justicia. Ello apunta a Cristo como nuestra justicia, tal como lo dice su palabra en 2 Corintios 5, 21. Amén. Dice, aquel que no conoció pecado, le hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Amén. Y la segunda ciudad se llamaba Siquem. La segunda ciudad se llamaba Siquem y estaba ubicada en el monte de Efraín. Siquem significa hombro y presenta a Cristo como quien lleva nuestras cargas, amén, tal como lo dice su palabra en Mateo capítulo 11, versículo 28, dice, venid a mí todos los que estéis trabajados y cargados y yo os haré descansar, amén. Y la tercera ciudad era Kiriat Arba, que es Hebrón y estaba situada en el monte de Judá, amén. Hebrón significa asociación o comunión. Esto apunta a la reconciliación que Cristo obró a nuestro favor en la cruz del Calvario, tal como dice Romanos capítulo 5, dice, porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios por la muerte de su Hijo, mucho más estando reconciliados seremos salvos por su vida, amén. Ahora vamos a ver el versículo 8, el versículo 8 dice, al otro lado del Jordán, al oriente de Jericó, señalaron a Becer en el desierto, en la llanura de la tribu de Rubén, Ramot en Galad, de la tribu de Gad, y a Golán en Basán, de la tribu de Manasés. Aquí se nos mencionan las otras 3 ciudades de refugio. Algo que podemos aprender antes de ver el significado de cada una de ellas es que por la ubicación de estas 6 ciudades, un homicida que tuviera que huir, alguna de ellas estaría a poco menos de 30 millas de dicha ciudad, posiblemente la mitad de un día de camino a pie, amén, o rodando, amén, si estaba un poco bendecido, amén, también como yo, pero más o menos un mediodía, amén, caminando. Bueno, la primera ciudad al oriente del Jordán se llamaba Becer, amén, y su nombre refiere fortaleza. Aquí nos acordamos del Salmo 46:1 que dice, Dios es nuestro amparo y fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Y acorde a la necesidad del homicida, Él es también nuestro pronto auxilio. Amén. La segunda ciudad en el versículo estaba al este del Jordán y se llamaba Ramot en Galad. Amén. Que quiere decir ensalzamiento o quiere decir exaltado. De esto recordamos que después de haber cargado la culpa de nuestros pecados, amén, el Padre exaltó a su Hijo Jesucristo hasta lo sumo. Dice que le dio un nombre que es sobre todo nombre, amén. Y la última ciudad al oriente del Jordán era Golán, en Basán, y significa gozo. En su mirada profética hacia Cristo, el salmista dijo en el Salmo 16:11, dijo, me mostrarás la senda de la vida, en tu presencia hay plenitud de gozo, delicias a tu diestra para siempre, amén. Por eso el apóstol Pablo recomendó a los creyentes en 1 Tesalonicenses 5:16, estar siempre gozosos, amén, y no es para menos. Después de recibir en Cristo vida eterna, ¿cómo no vamos a rebosar de alegría con tal esperanza que Dios nos ha entregado, amén, a sus hijos, amén? Y la última parte de nuestro estudio trata un aspecto de la misericordia de Dios que tiene que ver con los gentiles, amén. Y vemos el versículo 9 ahora, dice, estas fueron las ciudades señaladas para todos los hijos de Israel y para el extranjero que morase entre ellos, para que se acogiese a ellas cualquiera que hiriese a alguno por accidente, a fin de que no muriese por mano del vengador de la sangre, hasta que compareciese delante de la congregación. Amén. Gracias a Dios que también proveyó la posibilidad de escapar de una muerte violenta a nosotros los gentiles. Amén. La Biblia enseña que los gentiles no éramos pueblo antes, pero en Cristo hemos alcanzado misericordia y ahora somos coherederos con Él. Amén. ¿Cómo no vamos a agradecerle, amén, por tan grande amor? Esta es una esperanza gloriosa. Se suponía que con una buena actitud pudiéramos comer de las migajas que caen de la mesa, pero no ahora, porque gracias a Cristo tenemos derecho de comer el pan de vida a su mesa. Amén. Todos los gentiles que hemos sido lavados con la sangre de Cristo, ahora poseemos un fruto de amor hacia el pueblo judío, amén.
porque ellos son el buen olivo en el cual hemos sido injertados por la fe en Cristo Jesús. Amén. Y la segunda parte del versículo 9, este último de nuestra clase, enfatiza que la causa por la que un homicida podía acogerse a alguna de aquellas ciudades era si hería a alguno por accidente. Amén. Moisés mencionó algunos ejemplos de dar muerte a alguien sin alevosía y ventaja. Y uno de ellos era si dos hombres estaban cortando leña y con un hacha y el hierro se soltaba del cabo y golpeaba mortalmente al otro. En tal caso, dice que el homicida sin intención podía huir a una ciudad de refugio. Amén. A veces Otro ejemplo era que si alguien, sin ver a la persona, hizo caer sobre ella alguna piedra que pudo matarle y muriese, él también podía huir a una de aquellas ciudades. Estas eran muertes por accidente. Por tanto, nadie tenía el derecho de vengarse por sí mismo del homicida. Después de refugiarse, el homicida sería sometido a un juicio justo ante la congregación. Amén. Algo maravilloso para nosotros es la gracia que Cristo otorga, porque para nosotros los que hemos acudido a Cristo para ser salvos de la muerte eterna y refugiarnos en Él, tenemos la garantía de que no seremos condenados en el juicio. Amén. Pues su palabra revela que no hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús. La verdad, esto es maravilloso. ¿Cómo no vamos a darle gracias y tratar con la ayuda del Consolador de darnos un buen testimonio? Amén. Bueno, mis hermanos, después de haber estudiado estos pasajes donde las ciudades de refugio nos presentan a Cristo de una manera tan clara, debemos estar plenamente seguros que no hay dos caminos de escape de la muerte eterna, sino solamente un camino. Amén. Ese único camino en Jesucristo. Amén. La Biblia dice en Romanos 3:23 que por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios, todos necesitamos ir a Él para encontrar refugio. Amén. Y si mantenemos nuestra fe en el Señor, alcanzaremos en lugar de muerte eterna la corona de la vida. Amén. Gloria al Señor. Amén. Quiero terminar con las preguntas de esta clase y espero que puedan contestar algunas de ellas. Me gustaría que después de cada pregunta pausen este video y traten de contestar la pregunta antes de resumir con la respuesta. Amén. Muy bien, vamos a ver entonces la primera pregunta. Amén. Dice la primera pregunta: ¿a quién Dios instruyó sobre las ciudades de refugio? ¿Quién las señaló en Canaán? Repito la pregunta: ¿a quién Dios instruyó sobre las ciudades de refugio y quién las señaló en Canaán? Pausen pausenla y traten de contestar. Muy bien, la respuesta a la pregunta número 1 fue a Moisés, a quien Dios instruyó sobre ellas, y Josué la señaló las ciudades, amén, al pueblo de Israel. Amén. Y la pregunta número 2: ¿qué tipo de homicida podía refugiarse en una de las 6 ciudades de refugio? ¿Qué tipo de homicida podía refugiarse en una de las ciudades de refugio? Pausen y traten de contestar. La respuesta a la pregunta número 2 era el homicida que hería y mataba a alguien sin intención. Amén. La pregunta número 3: el que el homicida no intencionado estuviese refugiado, ¿aplacaba la ira del vengador? Pausen. Ok. La respuesta a la pregunta número 3 es no. No. Siempre había una demanda de sangre por parte del vengador, pero la ciudad de refugio lo que hacía era protegerle de la muerte. Amén. Pasamos a la pregunta número 4. ¿Qué nos muestra el hecho que en el monte de Judá hubiese una ciudad de refugio? ¿Qué nos muestra el hecho que en el monte de Judá hubiese una ciudad de refugio? Pausen. Bueno, la respuesta a la pregunta 4: Judá tenía en su territorio a Hebrón, una ciudad de refugio, y Cristo, nuestro refugio, vino de la tribu de Judá. Y un detalle más sobre Hebrón
es que ahí precisamente se encontraba una cueva llamada Macpela, donde Jacob pidió ser sepultado con el gran amor de su vida. Muchos años más tarde, Caleb, de 85 años de edad, se presentó junto con sus descendientes de la tribu de Judá, hijo de Lea, ante Josué, recordándole la promesa dada por Moisés, cuando tenían solo 40 años de edad, cuando exploró aquella tierra y yo le di mi informe con toda sinceridad, amén, sobre aquellas uvas, sobre aquel fruto, amén. ¿Te acuerdas, Josué? Prácticamente preguntándole, esta es mi heredad. Fue una promesa que Dios me hizo a través de su siervo Moisés. Amén. Bien lindo. Amén. Ahora nuestra última pregunta, mis hermanos, es la pregunta número 5. Dice, ¿cómo podemos contribuir con el plan divino de salvación? ¿Cómo podemos contribuir con el plan divino de salvación? Pueden pausarla y tratar de contestarla. La respuesta a la pregunta número 5 es, la manera más efectiva es orando. Amén. Es orándole al Señor y por todas esas almas perdidas, amén, que están sin Cristo, y anunciarles que por gracia pueden alcanzar en Cristo un refugio seguro. Amén. La próxima clase vamos a estudiar una lección titulada La Pascua, tipo de Cristo, el Cordero Perfecto. Amén. Nuestra hermana Josefina nos va a estar dando esta clase. Amén. Y para comprender mejor el estudio, recomendamos estudiar el libro de Éxodo, capítulo 12, versículo 1 al 14, y Primera de Corintios, capítulo 5, versículo 7. Amén. Vamos a hacer una oración, mis hermanos. Padre, te doy gracias, Señor, por esta clase. Te doy gracias por cada uno de los oyentes, mi Señor. Y nuestra oración, Padre Celestial, es que podamos estar en tu refugio, mi Dios Padre Celestial, firme, Señor, agradeciéndote siempre, mi Dios Padre, por tan grande privilegio que nos has dado, mi Señor, que nos has librado, nos has salvado, nos has provisto, mi Dios Padre, de refugio, Señor, de no morir violentamente, eternamente, mi Dios Padre. Te doy muchas gracias y también oramos, Señor, pedimos por todos aquellos, Señor, que andan vagando, que andan huyendo, Señor, con miedo, con temor, Señor, de acabar, Señor, muertos en la eternidad, Señor, que puedan encontrarte, mi Dios Padre Celestial, que lleguen a ti, mi Señor bendito, que sea tu Espíritu Santo redarguyéndoles, mi Dios Padre Celestial. Te doy muchas gracias, Señor, y ayúdanos a mantenernos fieles, mi Dios Padre Celestial. Gracias te doy por esta lección, mi Dios Padre, en el nombre precioso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, mis hermanos, pues Dios les bendiga y nos vemos en la próxima ocasión. Amén.